Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca y a este programa Todos los libros, un programa de radio donde se habla de libros y de muchísimos libros, además que se ha comentado ya que el programa lleva pues unas cuantas ediciones, unos cuantos años en antena y lo realiza, lo dirige y lo prepara y lo hace todo Alberto Sansegundo, que ya se encuentra, por supuesto, con nosotros en este formato también nuevo. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, Que sí, iba a decir que son muchos años, la verdad. Son muchos libros. Me parece que estamos en torno a 400 y pico programas y en muchos de ellos, en bastantes de ellos, se presentan varios libros. Por lo tanto, me atrevo a decir que sí, que en todos estos años ya hemos hablado de 500 libros, ¿no? O sea que, sí. Pero yo no sé si es en la primera ocasión, Alberto, en que vas a hablar de Benito Pérez Galdós, que ya nos lo anunciabas precisamente la semana pasada y hoy va a ser el día. Sí, No sé si es la primera vez que hablas de sí. Galdós. Un principio que no me quiero reconocer, pero acabo diciéndolo en definitiva, es que no pretendo en todos los libros un libro no repetir autor si puedo. No es verdad, porque a veces incurro en repeticiones, pero bueno, en el caso concreto de Galdós sí, no he hablado nunca de él y la ocasión es precisamente el que este año vamos a decir, se ha cumplido, porque el año está prácticamente terminado, el centenario de su muerte. Galdós murió el 4 de enero de 2020, estamos casi a punto de cumplir 101 años, ¿no? Y bueno, estaba pensado, yo no tenía pensado, como en tantas otras cosas interrumpidas por la pandemia, hablar de Galdós antes, en marzo, abril, pero claro, luego el confinamiento y todas sus vicisitudes posteriores impidieron que lo hiciera en su momento y no quería que se terminara el año sin hacer una mención a Galdós en el programa. Año de centenarios, centenario del nacimiento, en este caso, de Miguel Delibes, ¿no? Que también es este 2020, y el centenario del fallecimiento de don Benito Pérez de Galdós. Y bueno, vamos a hablar, por supuesto, de Galdós, o vas a hablarnos de Galdós, pero al hilo también, ¿no? De una, o no sé si varias de sus Sí. obras. Bueno, es, claro, inagotable, ¿no? Galdós no se puede, yo, primero porque no soy experto, y segundo porque aunque lo fuera, no pretender en un espacio de media hora, 45 minutos que estamos hablando habitualmente todas las semanas, agotar, ni siquiera agotar, dar pistas acerca de novelas, es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, sí, me voy a centrar fundamentalmente en dos novelas que yo he releído en este año, Fortunata y Jacinta y Misericordia, que son de las más destacadas. Quizá Fortunata y Jacinta pasa por ser la obra mayor, ¿no?, de Galdós, pero no tanto en sus novelas, que claro, hablaremos, como de todo el mundo Galdós, de los debates intelectuales e incluso ideológicos que ha provocado, de infinidad de detalles que veremos en qué medida pueden ir aflorando en este espacio, por más que, como tantas otras veces digo, hay una reseña un poco más consistente, más elaborada, que al término del programa de hoy colgaré en el blog, en todos los libros, unlibro.blogspot.com, ¿no? Pero sí hay muchísimos enfoques posibles y vamos a intentar, bueno, pues presentar alguno que pueda resultar interesante para el oyente, con un matiz inicial que, además de la oportunidad del centenario, traer a Galdós en este momento también encaja en la lógica que ya dibujábamos la semana pasada, que es estos días de una inminente o relativamente inminente Navidad, con esperemos que no, pero yo creo que previsible también confinamiento, tiempo de ocio, decíamos, mucho tiempo de descanso, mucho tiempo para la lectura, más tiempo en cualquier caso para la lectura, y las obras que traigo son voluminosas y la obra entera de Galdós mucho más, obviamente, ¿no? Entonces quizás son también momentos propicios para encarar una tarea que supone adentrarse en miles de páginas en algunos casos. Un escritor muy popular, Alberto, fue muy popular en su época y sigue siendo popular cuando se cumplen 100 años de su muerte, ¿no? Incluso entre personas jóvenes que yo conozco y que leen a Benito Pérez Galdós, y muy prolífico, con una grandísima producción. Bueno, hay que pensar solamente en los episodios nacionales que comentaba yo la semana pasada. Yo no he podido leerlos todavía, Alberto, son muchos tomos y ahí está. Meses atrás, precisamente como en el confinamiento, Mario Vargas Llosa decía que su lectura monográfica en ese encierro estaban siendo entonces los episodios nacionales, los estaba leyendo uno tras otro, ¿no?
Y bueno, la alusión es interesante porque una de las ediciones en las que presento hoy Fortunata y Jacinta es un clásico, es de la Biblioteca Castro, luego hablamos de ella, que contiene primorosamente editados todos los episodios nacionales, ¿no? Es una tarea que requiere ya no semanas. La semana pasada, a propósito de Elizabeth Jane Howard y los 5 tomos de la crónica de los Cazalet, decía yo que se leen en un suspiro. Bueno, no me atrevo a decir lo mismo de episodios nacionales, necesita meses de dedicación. Es más arduo, además, porque yo he empezado a leer las crónicas de los Castellet Sí, y se lee con una facilidad pasmosa, es sí. preciosa la lectura, vamos, se pasa muy bien, ¿no? Galdós Sí. es mucho más árido, por lo menos los episodios nacionales. También uno se embebe en la lectura con relativa facilidad, pero bueno, ya son palabras mayores porque no recuerdo exactamente el número total de novelas, pero son, yo diría, me atrevo a decirlo, sin comprobarlo, varias decenas, ¿no? Los episodios nacionales son varias decenas de novelas. Ujú. Entonces, bueno, sí, efectivamente es muy popular, muy controvertido desde el punto de vista de sus colegas de profesión, en el pasado y en el presente, luego hablaré de esto, el debate literario en torno a Galdós, pero también el debate ideológico, muy controvertido en lo ideológico, ¿no? Pero sin embargo muy popular, es conocido y se repite por doquier la idea de que, o conocida, la idea de que en su entierro 30.000 ciudadanos del Madrid entonces se echaron a las calles para llorar su muerte, ¿no? Era un personaje de mucha repercusión, de mucho arraigo entre el pueblo. De manera que Y efectivamente, como un madrileño más, Alberto, como un madrileño más, a pesar de que era canario, pero parece que fincado, hizo toda su vida en Madrid, ¿no? sí, exactamente. Y luego lo que yo no sé es esto que apuntas de si efectivamente sigue teniendo pues, predicamento entre los lectores jóvenes actuales, ¿no? Yo creo que, bueno, esto es otra discusión y nos iríamos del mundo Galdós, pero es otra discusión que ha salido otras veces, ¿no? Esta idea de la brevedad, de la fugacidad, de un mundo Twitter. Si en este mundo novelas de novelones, vamos a decirlo así, el relato convencional, lo que se acomoda al modelo de relato convencional decimonónico, tiene demasiada cabida, ¿no? Tiene demasiada evidencia, ¿no? Bueno, yo Bueno, te hablo de las personas jóvenes de hace 20 años, ah, cuando mi ya, hijo tenía 20 años, vamos a descubrir edades, y sí leía a Benito Pérez Galdós y le gustaba a Benito Pérez Galdós. es que hay muchas dimensiones interesantes en él por ejemplo, para un joven también la idea del reflejo de la sociedad de la época, no solamente de la sociedad en sí, sino también de lo histórico. También, como contábamos la semana pasada a propósito de los Cazalet, los libros de Galdós reflejan la realidad, los grandes acontecimientos históricos, los pequeños acontecimientos de la vida cotidiana y los grandes acontecimientos históricos de la España del siglo XIX. O sea que sí, también puede tener ahí un punto de engarce con algún joven interesado o preocupado por, diríamos, lo social, que es otro de los ejes interesantes de Galdós. Entonces, bueno, si te parece, Sí, quiero presentar las ediciones de vamos, las dos vamos novelas. con ello, vamos con Sí, ello. la primera es Fortunata y Jacinta, como digo, que es, insisto, la obra mayor de Galdós. Yo tengo la edición, ya me dirás si el reflejo permite verla con detenimiento o no. Sí, Esta es sí, la yo creo edición que sí que clásica se percibe. de la Biblioteca Castro. La Biblioteca Castro es la gran biblioteca de clásicos españoles, libros muy cuidados, con un aparato teórico normalmente sucinto, pero muy significativo. Aquí hay un prólogo del profesor Domingo Indurain, con sugerencias de lectura muy interesantes, que como casi siempre, a mi juicio, en este tipo de prólogos, conviene leer después de haberlo leído, de haber leído el libro, porque enriquece aquello que has visto, donde te has adentrado, ¿no? Es una edición, como todas las de la Biblioteca Castro, austera, sin grandes aparatos gráficos, pero bueno, cintas separadoras, como digo, un pequeño estudio introductorio casi siempre, muy cuidadas las ediciones. Y esa es la lectura que yo hice inicialmente de esta, es del año 93, esta edición de Fortunata y Jacinta. Con ocasión del centenario, la editorial Reino de Cordelia presentó un cofre, aquí se ve que es un cofre que en este momento está vacío, lo voy a enseñar, en 2 tomos, de Fortunata y Jacinta, son 2 tomos,
aquí se ve perfectamente, este es el tomo 2, el subtítulo de Dos historias de casadas, ya muy revelador, y otro segundo, un primer tomo, también ilustrado, como se verá, ahora lo comento, editorial Reino de Cordelia, también un libro muy, desde el punto de vista de objeto, por ejemplo, que se acercan las Navidades y quizá los libros sean uno de los objetos de regalo por excelencia, ¿no? Son libros voluminosos, muy bien encuadernados, con Con ilustraciones. ilustraciones. A mí no me interesaron, ahora comentaré algo de las ilustraciones, no me interesaron especialmente, pero bueno, es una edición con cierta modernidad con respecto a la de Indurain, ahora comento cada una de ellas por separado, perdón. Entonces, bueno, esas son hay infinidad, como te puedes imaginar, infinidad de ediciones de Fortunata y Jacinta, ¿no? Estas dos, la de la Biblioteca Castro por su solvencia, por su sencillez, por su austeridad, y esta porque introduce novedades que, digamos, moderniza, ahora comentaré cómo, moderniza la edición original, y además la idea de las ilustraciones y su carácter más reciente, pues son dos libros que merece la pena, cualquiera de las dos ediciones puede interesarlo. En el caso de la de Reino de Cordelia, la edición está presentada por María Robledano y Jesús Ejido. Hay un prólogo también de interés, de introducción, de un escritor, José María Merino, que es académico también. Y luego están las ilustraciones de un pintor, Toño Benavides. A mí no me aportan gran cosa, desde mi punto de vista son prescindibles, pero bueno, enriquecen quizá la visión del libro como objeto. No me acaba de convencer la concreción iconográfica de los personajes a partir de la historia. Pero bueno, evidentemente, como siempre todo esto dicho con la mayor cautela y con la mayor humildad, puesto que muy probablemente el pintor ha estado conviviendo con el libro, bebiéndose de él para acabar representando gráficamente los personajes y algunos episodios de la novela, ¿no? La novela original se publicó en 4 tomos, entre el 86 y el 87, en año y medio, entre enero de 1886 y junio de 1887, y este texto de Reino de Cordelia parte, diríamos, de la versión más ortodoxa, la versión canónica, que parece que la fijó ya definitivamente una profesora canaria, la catedrática Yolanda Arencibia, una edición para el Cabildo de Gran Canaria, que está basada en la primera edición de la novela y que la primera edición completa, que se publicó en la editorial La Guirnalda en el año 1887 en volúmenes independientes. La editorial ha optado por una alternativa controvertida, que es, como digo, actualizarla. Entonces, por ejemplo, desaparecen, no sé qué le hubiera parecido al profesor Indurain, desaparecen ciertos arcaísmos de la edición original, se suprimen las comillas que Galdós incorporaba para connotar cualquier término que no estaba reconocido como convencional en nuestra lengua, y hoy se suprimen porque muchos de esos términos ya forman parte del diccionario de la lengua y por lo tanto no se necesitan las comillas. Se adapta la ortografía además se adapta de una manera muy actual. Se incorporan las novedades ortográficas de la Real Academia, por poner un solo ejemplo, el solo, que ya no se acentúa, la Academia aconseja... Sin acento. Claro, no se le pone la tilde, pues esto también se actualiza. Luego se modifica la puntuación, las marcas con las que se señalan los diálogos. Y lo más representativo quizá es que cuando lees la primera edición, la edición clásica, se modifican, se adaptan las formas verbales con pronombre pospuesto. Separábanse, volvióse, comprendiólo. Todo esto desaparece y se actualiza, dicen los editores, para adaptarlas al, literalmente, uso habitual de hoy. Entonces ya se separaban, se volvió, se comprendió o lo comprendió, etc. Eso con respecto a las ediciones de las dos que yo presento de Fortunata y Jacinta. En el caso de Misericordia hay también edición, claro, en Biblioteca Castro, que está la obra completa, pero recientemente, con ocasión del centenario, ha aparecido en la editorial Navona, en una colección que ya tiene unas cuantas decenas de títulos y que hemos traído aquí en alguna otra obra, que es Los Ineludibles, un título también inequívoco, pues aparece Misericordia con una introducción, un pequeño estudio, un prólogo muy entusiasta de Antonio Muñoz Molina. Hay también un prefacio que se incluye del propio Benito Pérez Galdós, el que fue el prefacio a la primera traducción al francés del libro en 1913,
entonces está incorporado. Y luego, como siempre, los libros de Navona, encuadernados en tela, con la cinta de registro, digamos, muy elegante, con el formato muy manejable, muy acogedor, para quienes ya no tenemos 15 años, una letra bastante legible, porque yo, claro, recupero libros de la época no de una, por otro lado, editorial fantástica, que es Alianza Editorial, en donde hay gran parte de esta... Y claro, eran libros entonces que los leíamos sin ningún problema. Ahora ya no hay, yo no soy capaz de leerlos ya, ¿no? Necesito no ya una lupa, sino el microscopio de la Real Academia Española de las Ciencias, ¿no? Pero bueno, entonces esto desde el punto de vista material, ¿no? de las ediciones. También quiero comentar que... A mí me parece eso que has comentado, ¿no? Esa adaptación es importantísima que se ha hecho. Claro, ahí se gana algo, quiero decir, quizás acercamiento, ¿no? a la sociedad contemporánea, más actual, pero se pierde también mucho, ¿no? Se pierde mucho de cómo era, por ejemplo, el lenguaje en ese momento, cómo se escribía en ese momento, se pierde algo, ¿no? Toda esta idea del contexto en parte se pierde, pero en realidad se pierde poco, porque lo fundamental de la descripción del contexto en Galdós no está solamente en los tiempos verbales, son cuestiones menores, sino está en el modo de expresión, en los registros lingüísticos, y eso sí que es muy rico. Una de los grandes valores de Galdós es precisamente su capacidad de, bueno, esas novelas corales hechas de infinidad de personajes, creo que se han contado, sin duda, se han contado, no lo creo, no sé con certeza, lo que no sé con seguridad, pero creo que hablamos de muchos centenares de personajes en las diferentes novelas de Galdós. Por cierto, algunos se reiteran y saltan de una novela a otra, ¿no? Y esos personajes pertenecientes a estratos sociales muy distintos hablan cada uno con sus propios registros. Eso no se ha cambiado. Lo que se ha cambiado es, insisto, cuestiones menores, ¿no? Pero algo se pierde en cualquier caso. Y también, como dices, algo se gana. Quizá la incorporación de los jóvenes, facilitar una lectura más asequible, pueda lograrse a través de estos recursos, ¿no? Pero lo que te decía es que desde el punto de vista material, en Galdós también no solamente son los libros y las muchas ediciones, hay películas, hay series. Bueno, estaba pensando en Fortunata y Jacinta, yo creo que esa la verías tú, Alberto, ¿no? Con Ana Belén y Maribel, no recuerdo el apellido, que era la rubita, la rubita, y Maribel Martín, además producida por Mateos, que era pareja entonces de Maribel Martín, Julián Mateos, y fue una serie con Mario Pardo, era una serie maravillosa. Todos los españoles, Paco Algora, Manuel Aleixandre, Luis Ciges, Mari Carrillo, todos los españoles, actores españoles de primera, Paco Raval, pero yo en la reseña que presentaré por escrito, no sé si nos va a dar tiempo aquí a hablar de ella, hago un pequeño comentario sobre la serie que a mí no me gustó mucho. Yo la recuerdo del año 80, pero la he vuelto a ver ahora, porque Televisión Española la ha vuelto, son 10 capítulos, en este año 2020 y de nuevo con ocasión del centenario la ha vuelto a ofrecer. Por cierto, para nuestros oyentes, la página de Radio Televisión Española, la página web, es una página excelente y está todo. Tienes todo el archivo de todas las series, de todo lo que puedas encontrar y por tanto se puede encontrar los 10 capítulos de Fortunata y Jacinta con una espléndida, a mi juicio, Ana Belén, no tan convincente Maribel Martín, está Charo López también, que no la citaba antes, pero para mí ha envejecido mal. Si luego tenemos tiempo, podemos hablar de la serie. Pero no solamente la serie, hay adaptaciones teatrales para televisión. Hay una Misericordia del año 74. Hay una película de Fortunata y Jacinta previa de Angelino Fons del año 70. Es decir, lógicamente, un clásico y además con 100 años de vida a sus espaldas, ha sido objeto de homenajes, ha sido objeto de recreaciones, ha sido objeto de, por cierto, a propósito de la obligada humildad de quien habla de algo de lo que no es experto, nunca hablo de algo de lo que soy experto en este programa, pero mucho menos en Galdós, en su obra vastísima. Yo voy a hablar de 2, 3, yo he leído 4 o 5 novelas de Galdós, no me puedo permitir el lujo de pontificar, ni mucho menos, en ningún caso, pero ahora mucho menos. Fíjate que leyendo información, buscando información en estos meses, ¿no?, sobre Galdós, me he encontrado con algo curiosísimo. Un congreso de la Facultad de Ciencias de la Información de la Facultad Complutense de Madrid, de 1989, con más de 60 ponencias sobre Galdós, casi 30, centradas en Fortunata y Jacinta. 700 páginas de actas del Congreso, en donde está todo.
para que veas hasta qué punto, claro, 100 años de historia, un autor clásico ha sido analizado, ha sido presentado en ediciones, en películas, en teatro, en recreaciones, en análisis académicos. Se ha analizado todo. Uno de los artículos en ese congreso, una de las ponencias en ese congreso son las 288 alusiones a la muerte en Fortunata y Jacinta. O hay, fíjate, prepárense los oyentes, un artículo sobre sociología de la sexualidad, semiótica de la seducción en Fortunata y Jacinta. Hay, vamos a sorprendernos aún más, un artículo sobre eficacia del retículo binario en la imagen femenina de Fortunata y Jacinta. Quiero decir, se ha analizado absolutamente todo. No tiene, por tanto, sentido alguno el que yo pueda intentar aquí hacer un análisis que sería pobre, lo es en cualquier caso, ¿no? Voy a dar ciertas pistas, digamos, en torno a Galdós, en torno a las novelas y sobre todo en torno a las ediciones, más que otra cosa, ¿no? Porque todo está prácticamente dicho. Quiero centrarme de entrada, por ejemplo, me parece interesante de cara al oyente, de cara a quien nos esté viendo ahora, en esta idea de las polémicas intelectuales, las polémicas literarias, y luego también algunos rasgos de estilo generales de Galdós, algunos rasgos de su obra, pero sin entrar en mucho más detalle. Podría contar digamos, el argumento de Fortunata y Jacinta o de Misericordia, pero tampoco tiene demasiado sentido. Sí que contar quizá que Fortunata y Jacinta son dos mujeres de clases sociales distintas, y en Misericordia también seguimos a una mendiga, la Avenina, que bueno, es una, diríamos, una esforzada, una mujer que mendiga no para ella misma, sino para mantener el nivel de vida de una aristócrata venida a menos, doña Paca, para la que trabaja, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como mero resumen, para que se vea ya solamente en este pequeño esbozo argumental cómo la idea de los dos mundos, de las clases sociales, digamos, del enfrentamiento o de la desigualdad social está muy presente en Galdós, y eso quizás si luego tenemos tiempo podremos reflejarlo de nuevo como uno de los rasgos significativos de sus novelas, ¿no? Pero sí que me interesa esta cuestión de lo de las polémicas, ¿no? Porque tú hablabas antes, claro, de un Yo ha habido algún tiempo, Alberto, en que a la persona que le gustaba Galdós se la tildaba de ser de derechas. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Quiero decir que ese debate sí que se ha producido en torno a la figura de Galdós, ese debate ideológico, ¿no? Sobre si era más progresista, menos progresista. Galdós era un señor anticlerical, más bien de izquierdas, muy heterodoxo en ese sentido, con una intervención, una implicación política que trasciende de la política y por lo tanto, claro, es lo que hace que en el debate literario también se produzcan bandos, ¿no? A favor y en contra, no solamente por su literatura, que también hay un debate acerca de si la literatura de Galdós de verdad es meritoria o no lo es. Yo creo que 100 años después no hay duda ninguna, a lo mejor en el momento pudo haber problemas, pudo haber tenido sentido, sino también sobre sus ideas, ¿no? Fíjate que, por citar autores, claro, el centenario ha sido la ocasión para que afloraran o para que se reavivaran todas esas polémicas, ¿no? Hubo un artículo hace unos meses, bastantes meses ya, al principio del año, de Javier Cercas, al que automáticamente se sucedieron dimes y diretes, embates y contraataques de Muñoz Molina, de Almudena Grandes, de Trapiello, de Vargas Llosa, del propio José María Merino, de Javier Marías, de Marta Sanz, de la muy discutida y muy polémica Premio Nacional de Literatura de Narrativa de 2019, Cristina Morales. Y son enfrentamientos, no digo cruentos, son argumentados, son razonados, no son impulsivos, no tanto como lo fueron en el pasado. Pero si vuelves una generación atrás, Rosa Chacel, Juan Benet, Francisco Umbral, también litigaron por la figura de Galdós, y mucho tiempo antes, 100 años atrás, Valle Inclán, Menéndez Pelayo, Baroja, García Lorca, Massaub, Jacinto Benavente, Clarín, Gregorio Marañón, Cernuda, Leisandre, Octavio Paz, Luis Buñuel, entre los que yo tengo recogidos, se pronunciaron en un sentido o en otro acerca de la figura de Galdós. Fíjate que Galdós fue propuesto al premio Nobel por algunos escritores españoles y simultáneamente otro conjunto de escritores españoles boicoteó esa propuesta, ¿no? esa designación, de manera que en su época
fue Ya también era objeto de discusión y de conflicto. discusión y de Vale, debate, ¿no? y incluso a nivel literario también, Alberto, bueno, ya lo estás comentando, ¿no? Que generaba también ese conflicto, esa desigualdad o ese no opinar, ¿no? Si era mejor o peor escritor, también se le achacaba quizás ser demasiado costumbrista, ¿no? Claro. Entonces, No tener un gran nivel de escritura, de preciosismo, no sé si también se le alegaba eso. Yo no sé si por entonces, no sé, Alberto, no sé si estamos hablando de modernismo todavía, en la etapa modernista, no sé si estamos en esos años del modernismo. Galdós estaría más cerca, insisto, todo con las Generación de carteras 98. de mi... No, es previo, claro. Estamos hablando quiero decir, de que estamos hablando fundamentalmente del realismo, ¿no? De un señor que describe la realidad de su tiempo. Y por tanto los referentes serían Solá en Francia, esta idea del reflejo de la vida social, ¿no? Pero no, el problema, hay muchos enfoques, ¿no? Yo cosas que he leído, por ejemplo, es esta idea que yo he traído aquí otras veces de Cortázar, de dos tipos de literatura, la literatura más experimental, más atrevida, que propone un papel activo del lector, en donde el lector interviene, no se le da todo masticado, no se le cuenta la narración cronológica fluida, esta idea de lo fluido, de un caudal en el que uno se incorpora, un río que fluye y que te lleva, la novela decimonónica clásica, esa sería digamos, el modelo convencional de literatura que hemos llamado decimonónica. Y por el contrario, la literatura más experimental, recuerdas que lo hemos hablado aquí, Cortázar hablaba del lector macho y el lector hembra, el lector macho era el que tenía, la literatura que apela a un lector macho, es decir, el lector que construye, que tiene que entrar en el texto, que tiene que desentrañar, Más activo, ¿no? activo, y por el contrario, la literatura que cuenta historias y por lo tanto condena, vamos a decirlo así, al lector a un papel más pasivo, de dejarse llevar, etc. Fíjate que Cortázar en Rayuela, precisamente, en el capítulo 34 de Rayuela, los conocedores de Rayuela lo recordarán, Horacio Oliveira está en el cuarto de la maga, después de que ella, creo que es después de que ella lo haya dejado ya, no recuerdo exactamente el momento, pero en cualquier caso no está presente la maga, y él está viendo entre las cosas que hay, los objetos que hay en la habitación, y encuentra un libro que la maga está leyendo. Es un capítulo que tiene ese punto experimental también de toda la novela de Rayuela, y es que cada líneas alternas, va contándonos las reflexiones de Oliveira cuando ve el libro, y en las otras líneas, pares y impares, vemos, Cortázar nos propone el texto literal del libro que está leyendo. Y entonces vemos cómo Oliveira, el personaje, dice, ¿cómo es posible que esta chica lea estas cosas? Y mientras va diciendo esto, toda esta descalificación de la maga, más inocente, más ingenua, nada intelectual, se dejaba ir y por lo tanto leía aquello que la seducía, ¿no? En estos verbos que hemos utilizado estos días, se sumergía en la lectura, ¿no? Se dejaba llevar. ¿No? Y entonces una línea y otra línea despotricaba a Oliveira de esta lectura. Bueno, pues las líneas del texto que leía la maga es un texto de Galdós. Es un texto de Galdós. Vivido. Sí, Cortázar años después se desdijo, es decir, hizo una rectificación y bueno, dijo que Galdós era un lector fantástico, o digo que era un buen lector de Galdós, que era un escritor fantástico, y incluso plegó velas Cortázar acerca y se autodefinió como maniqueo, simplista, y que las cosas no son así. ¿No? Entonces, eso sigue estando en el debate acerca de Galdós. Demasiado simple, demasiado costumbrista, demasiada historia, etc. ¿no? Cercas critica, además, una cierta militancia de Galdós en sus obras, ¿no? Un cierto afán paternalista también de llevar de la mano al lector, de contarle, de subrayar qué es lo que hay que pensar, qué es lo moralmente aceptable, incluso dice Cercas, de remarcar de qué lado de la historia es conveniente moralmente estar. Y, por tanto, Cercas dice que una novela no es esto. Una novela puede mostrar la historia, debe incluso mostrar la historia, pero de una manera, diríamos, como una mera alusión, como telón de fondo, como un escenario, con más o menos peso, pero no tiene por qué ser tan directo, tan subrayado, no tienes por qué inculcar, dice
Cercas, y dice Cercas que esto lo hace Galdós, los valores, las verdades, y fíjate que el propio Cercas dice, sin discutir en absoluto, cita literal, la encomiable moralidad de las posturas que defiende Galdós, ¿no? Entonces, bueno, parece, como dice Cercas también, que pareciera como que Galdós está expidiendo certificados de calificar a la novela o al lector de una determinada manera. Cercas defiende que la verdad histórica y la verdad literaria deben caminar por espacios distintos. Sin embargo, Almudena Grandes, que no es nada sospechosa precisamente de no compartir estos valores de izquierdas de Galdós, reacciona desde la otra vertiente. Muñoz Molina reacciona desde la otra vertiente. El propio Trapiello también, ¿no? Parten de que, bueno, de su humanidad, de la convicción de que no estamos delante de un doctrinario, de un moralista inflexible, de un panfletista burdo, sino que, bueno, Muñoz Molina es muy defensor de Galdós en el sentido de que conoce, sabe, se puede saber que por su obra y también por documentos en torno a su vida, que Galdós se inspiró, era un lector, no era un señor primario que contaba historias, que conocía bien la literatura de su época, que conocía a Dickens, que conocía la literatura francesa, y que efectivamente en su obra muestra las desigualdades sociales, muestra el mundo, sobre todo de los desfavorecidos, pero que no hay una voluntad de subrayar, ni de inculcar, ni de adoctrinar, sino que la visión de Galdós es una visión universal, muy rica, y yo, por lo menos, esa es la percepción que he tenido, ¿no? Yo creo, como en tantas otras veces, yo no me decanto por ninguna de las dos opciones, y creo sinceramente que en Galdós está todo. Está realmente una llamada, una apelación, digamos, moralista, pero no hay una implicación con una postura ideológica concreta. Está siempre del lado del débil, está siempre del lado del desfavorecido, y eso a mí me parece encomiable y no me parece panfletario. Y desde el punto de vista de la innovación o del costumbrismo, creo que en Galdós están las dos cosas. Es decir, los recursos que utiliza como escritor en muchos casos son sorprendentes. La posibilidad de dar voz y voces distintas y registros distintos de distintos personajes es muy interesante. La implicación del propio narrador que aparece, se implica, comenta, interpela a veces incluso al lector, eso tampoco es la narración convencional, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que tiene de narración convencional, de capacidad de contar historias seductoras, es potentísimo, es muy poderoso, ¿no? Y la capacidad de mostrar la realidad de su tiempo también. De manera que yo creo que son más... Trapillo habla, a propósito de otras cuestiones, en sus diarios, los que lleva ya 20 y tantos tomos, y que son una lectura fascinante, los presentamos aquí hace muchísimos años, aunque sigue sacando un tomo prácticamente por año, habla del Club de las Almendritas Saladas. El Club de las Almendritas Saladas son esos escritores que viven de inauguración en inauguración. Y bueno, yo creo que estas discusiones en gran parte no interesan a nadie nada más que al Club de los Almendritas Saladas, ¿no? Son discusiones del mundo literario, pero ni siquiera de la literatura, ¿no? Porque lo que interesa es al lector. Y el lector, los 30.000 ciudadanos de Madrid que estaban en su entierro, significa que al lector le interesan sus novelas, les dicen cosas, y les dicen cosas esas novelas incluso 100 años después, ¿no? Yo creo que yo personalmente soy muy cauteloso con respecto a estas polémicas, me interesan, son cotilleos, en definitiva son cotilleos. Las dos novelas que yo traigo hoy son muy interesantes, nos hablan al hombre de hoy, al hombre y a la mujer de hoy, permiten perfectamente conocer el mundo del siglo XIX, principios del siglo XX también, en este caso de finales del XIX, y lo demás son, bueno, lo demás son cotilleos, en definitiva. Bueno, pues yo no sé, Alberto, se nos ha ido pasando el tiempo. No sé ¿qué te parece que comentemos ahora en torno a esto? No sé si quieres Pues si ahondar quieres, en el tema de la serie televisiva, aunque yo creo que hemos hablado ya también sí, bueno, de si ese quieres comento asunto. rápidamente algunos rasgos importantes. La cuestión social, fundamental, los distintos escenarios sociales. Por las novelas de Galdós está todo. Aparecen los cafés bohemios, tertulias políticas, los palacetes de señores distinguidos, las alcobas de familias acomodadas, pero a la vez, bueno, los bailes de señoritos, los casinos, a la vez los reformatorios, las instituciones tutelares, los conventos, las iglesias, las sacristías. Por cierto, he buscado mucha información, he leído muchas cosas en estos meses sobre Galdós, he leído un interesante artículo académico sobre la economía en Galdós, el concepto de comercio total en Fortunata y Jacinta. Un
artículo de Salvador Oropesa, en donde repasa la cantidad de comerciantes, de tiendas que aparecen en las novelas. Ventas al por mayor, establecimientos de comidas, trastiendas de farmacias, expendedurías de géneros diversos, tiendas de filigranas, de joyerías, relojerías, ultramarinos, casas de empeño y de misericordia, luego corralas infectas, habitaciones sórdidas, este descenso a la vida de la mayor parte de la gente en la época, con una cantidad de personajes, niños mal vestidos, peor alimentados, calles misérrimas, pobladas de tabernas, figones, cordelerías, cesterías, pollerías, mercados, todo esto con un reflejo en el Madrid de la época, ¿no? Toda la zona aledaña a la Plaza Mayor en Madrid está en Fortunata y Jacinta, ¿no? Fortunata vive en bueno, pues esa zona, ¿no? de los soportales de la calle, de la Plaza Mayor, ¿no? Que seguramente ningún escritor ha descrito Madrid con sí, con ese detalle, ¿no? Yo creo que es quizás el que mejor ha descrito el Madrid de esa época. No creo que después ni... Lo urbano y social, los coches de caballos, los tenderetes, las calzadas enlodadas por la lluvia, ¿no? De manera que ese sería un factor interesante, la descripción de los lugares. Luego también interesante lo que hemos apuntado hace un rato, la pléyade de personajes que pueblan las novelas de todo tipo, principales, secundarios, figurantes, protagonistas, de presencia continuada, de aparición esporádica y de todo, políticos, burgueses, aristócratas, amas de casa, pícaros, prostitutas, menestrales, comerciantes, horteras, con una expresión que entonces tenía pleno sentido, crápulas, estudiantes, farmacéuticos, mendigos, y algunos de estos personajes, como decía, saltan de unas novelas a otras. Y bueno, y el protagonismo de las mujeres, Alberto, también, ¿no? Quizás también sería destacable, ¿no? Dos mujeres, Fortunata y Jacinta. Una mirada muy, muy cercana a las mujeres que protagonizan, como acabamos de decir, Fortunata y Jacinta, sin duda, pero luego también Misericordia, la protagonista es esta mendiga, la Benina, y Doña Paca, y luego infinidad de personajes femeninos muy, insisto, con una mirada cercana a sus vivencias, a sus preocupaciones. También interesante el juego entre lo individual y lo colectivo, es decir, el reflejo de la España de la época. Eso lo analiza muy bien en el prólogo de la edición de Ediciones Castro, lo analiza muy bien Indurain, ¿no? Entonces, todo este aspecto de lo colectivo en la vida cotidiana y también lo colectivo desde el punto de vista de España. Es decir, fechas, nombres, personajes de la vida pública, políticos, personajes de la realeza, movimientos de tropas, revoluciones, debates parlamentarios que se siguen al minuto. Llega el personaje a la tertulia y cuenta, fulanito acaba de decir en las Cortes, todo eso, las broncas políticas, luego todos los enfrentamientos de los partidos, las sasonadas, los golpes militares están presentes, la abdicación de un rey, una muy fugaz experiencia republicana, la restauración, una rama dinástica restaurada, y todo eso se cuenta desde la primera línea, porque están esos debates presentes, las noticias de la prensa, etcétera, pero también a partir de pequeños detalles, de detalles menores. Galdós se fija, tiene una mirada muy meticulosa sobre detalles de la vida. Por ejemplo, hay un apartadito, un parrafito, no tan parrafitos, algo largo, yo recogeré en la reseña, acerca del modo de vestir. Los trapos hay, dice el narrador. ¿Quién no ve en ellos una de las principales energías de la época presente? Y a través de los trapos, de las ropas, dibuja el cambio de la época, ¿no? Luego, como decía hace un rato también, otro rasgo importante es la originalidad de la figura del narrador. Adopta una voz omnisciente que controla toda la situación, todo el universo que retrata, pero también hay matices curiosos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se dirige al lector y nos cuenta, el narrador nos llega a decir que alguno de los hechos que está narrando lo sabe a través de un personaje que se lo dijo a él. Y esto, claro, es un conocimiento de la vida cotidiana, nos traslada la idea de que el narrador está metido ahí, es uno más de los protagonistas de
de la acción, potencia de una manera desmesurada el acercamiento del lector, ¿no? Una mayor implicación en el relato. Como decía, se inmiscuye el narrador constantemente en el relato, introduce incisos, glosas, hace como comentarios, decora lo que está pasando. Si Juanito Santa Cruz es el hombre que se disputa en Fortunata y Jacinta, no hubiera hecho aquella visita, dice en un momento el narrador, no hubiera hecho aquella visita, esta historia no se habría escrito. Es decir, ese juego, que a mi juicio, también de nuevo de profano, de desconocedor, me parece muy moderno, independientemente de que ya estuviera en el Quijote, ¿no? Pero bueno, es también singular, ¿no? Y luego lo que decíamos también, las voces específicas, los registros lingüísticos específicos de la gente de la calle, pero también hay montones de párrafos en este sentido en donde se ve claramente el lenguaje pobre, los fallos en el hablar, de quien no tiene formación. Y luego, bueno, los diálogos muy fluidos, es algo muy interesante también, como decía también, la descripción profunda de la psicología de los distintos personajes, el conflicto muy presente entre naturaleza y sociedad, entre civilización y barbarie, entre, digamos, también unas clases sociales más desfavorecidas, que representarían en muchos casos la naturaleza, y esta sofisticación elaborada más civilizada de la burguesía, lo que decías de las mujeres, pobres mujeres, dice Jacinta en un momento determinado, siempre la peor parte para ellas. De manera que no es una visión, bueno, es moderna, moderna. ¿no? El humor, mucho humor, personajes realmente algunos muy pintorescos, ¿no? Que en la adaptación cinematográfica vemos a actores que están pensados para ese papel, Luis Ciges en alguno de los casos, ¿no? Y luego, si ya para cerrar quizá, la serie, a mí no me gustó, no me gustó, en su momento la vi y no recuerdo nada de cuando la vi, pero ahora sí, al verla veo que ha envejecido, desde todos los puntos de vista. Los actores, salvo algunas excepciones, me parecen excesivamente artificiosos. A la Belén, muy guapa, muy joven, de una inocencia arrebatadora, pero tampoco me encaja para el papel. Me hubiera encajado en el papel de Fortunata muchísimo más Charo López. Claro, Fortunata es una, vamos a llamarla prostituta, no estrictamente o casi sí, ¿no? Pero una mujer muy pobre, de un ambiente, claro, un cutis perfecto, unas manos perfectas, una dentadura blanquísima, imposible, por mucho que fuera una mujer, el personaje literario muy guapa, imposible, no me resulta convincente. Y luego hay a estas clásicas actrices españolas que sí, son más que salvables, ¿no? María Luisa Ponte, esto ya para nuestros oyentes jóvenes no les suena en absoluto, ¿no? Muy convincente María Luisa magnífica, Ponte. Magnífica actriz. A Berta Riaza también. Fernán Gómez tiene una presencia fugaz, pero en cambio, por ejemplo, Charo López también es deslumbrante, pero porque es deslumbrante ella, ¿no? El esplendor de su... Estamos hablando de hace 40 años, ¿no? De su juventud, ¿no? Pero hace el papel de Mauricia, que es mucho más dura, tampoco la veo, ¿no? Bueno, qué buenas series, Alberto, hablabas de Charo López, qué buenas series hemos podido disfrutar. Hablabas de Charo López, Los gozos y las sombras, también basada en una obra literaria de Torrente Ballester, y bueno, qué guapa estaba Charo López en esos gozos y sombras. Esto no está premeditado, podemos decírselo a los oyentes, no está premeditado. Tú no sabes que, creo que es la semana que viene, porque yo tengo ya la reseña hecha y no sé cuándo va a salir, pero va a salir dentro de poco. Creo que es la semana que viene, o si no, en un par de semanas, lo vamos a presentar a Torrente Ballester. Bueno, te voy leyendo el pensamiento, Alberto. Esto, desde luego que no está premeditado para nada. Pues porque también me alegro también que nos traigas esta lectura, porque también fue muy rompedor también en su tiempo, Torrente. También hay centenario de Torrente Ballester y, por lo tanto, una de estas semanas, yo creo que es la semana que viene, hablaremos también de Charo López de nuevo en Los gozos y las sombras. Entonces, bueno, están todos los actores españoles, pero a mí los veo como textos como declamados de una manera impostada, algo teatralizado. Los decorados incluso me parecen de cartón piedra. Es verdad que está el Madrid, pero incluso el Madrid, que realmente es el mismo que el del siglo XIX, parece ficticio, ¿no? Y luego ya desde el punto de vista técnico yo creo que sí que ha pasado el tiempo, secuencias cortadas abruptamente, las opciones de raccord, de conexión de unas secuencias y otras, no son elipsis
insoportables, un ritmo muy premioso. Vemos a Mari Carrillo avanzar por un pasillo en dirección a la cámara sin propósito alguno, viene en dirección a la cámara y cuando se encuentra a mitad del pasillo, ya han pasado los segundos, llaman al timbre de la puerta y vuelve a rehacer el camino hacia atrás para abrir la puerta, una escena absolutamente superflua, el ritmo es muy premioso, ¿no? Hay, por ejemplo, esta cosa deudora un poco de la época. Estamos hablando de los años del año 80, es decir, de una España que nace a un mundo nuevo, ¿no? Y también en lo cinematográfico parece que hubiera un intento de experimentar, un abuso de zooms, esta cosa que era tan de la época, de que la cámara, para transmitir una sensación de profundidad psicológica en el personaje, la cámara se acerca de repente a un primer plano primerísimo, ¿no? Flux, esta cosa de velar la imagen con bueno, pues una especie de niebla, con una especie de gasas, que tampoco tiene demasiado sentido, veladuras, voces en off, absurda, algunos travelings con cámara en mano que no tiene sentido, luego una cosa onírica, que los sueños son importantes en ambas novelas, pero sobre todo en Fortunata y Jacinta, ¿no? En la novela en sí. Pero aquí el modo de plantear el sueño es un modo totalmente de película surrealista, desfasada. A mí me pareció moderna, entre comillas, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Me imagino que en la época se Muy podía dar... deudora de su tiempo, Muy seguramente deudora de su estaba tiempo. experimentando mucho Son sobre esos más, asuntos. son además 10 capítulos, estamos hablando de 10 horas. En el caso de tener que elegir, yo le recomiendo al lector, al oyente, que se meta en la novela y que deje para otro momento. Yo creo que quizás lo que recuerde más sea la música de Fortunata y Jacinta, no sé, no recuerdo ahora mismo el compositor, pero creo que es García, la música... Antón García Abril, ¿no? Sí, Es un... quizás lo que más recuerde de esa serie, y creo que la música sí era muy buena, Alberto. Sí, la música es muy buena, pero también ves la época. Me dirás, pero es normal, en los Beatles ves la época, ¿no? Y en la música actual ves la época, lo que hablábamos antes, ¿no? Cualquier obra artística permite conocer la época, ¿no? Pero Pero si son clásicos envejecen bien y si no son clásicos sí, envejecen mal. a mi juicio, también la música, sí, es entrañable, te remite desde un punto de vista nostálgico a cómo sonaban entonces cualquier serie de televisión, cualquier programa de televisión. Está eso, porque García Abril hizo muchas bandas para series y para programas televisivos, pero también un poco fuera a mí por lo menos me resultó decepcionante, y eso que entré en la serie y la vi entera con toda la ilusión del mundo, ¿no? Y la serie tiene, fíjate que puedo contarle también al oyente que al ver los 2 primeros capítulos dije no sigo más, y sin embargo la historia se sostiene y seguí hasta el final, vi los 10 capítulos, ¿no? Y bueno, yo creo sí, que quizás ya vamos ya también a la canción, ¿no? Que nos propones para el día de hoy, pero yo un simple apunte que quería hacer. Seguramente lo más destacable de esta gran figura de la literatura española, que es Benito Pérez Galdós, es que fue un gran cronista de su época. Yo creo que quizás nos podemos quedar con eso, ¿no? claro, Quizás sí. sea lo más interesante de leer un libro de Benito Pérez Galdós. Sin despreciar, antes al contrario, la capacidad narrativa en sí misma, es decir, este enorme placer, que todavía sigue siendo para muchos la lectura, ese enorme placer de adentrarse en las historias de otras personas, que pueden ser las nuestras, que nos enseñan acerca de la vida, y estar durante horas, en este caso son miles de páginas también, las 2 novelas, Fortunata y Jacinta y Misericordia, en total estarán cerca de las 1000 páginas, estar durante horas, durante semanas, durante meses, viviendo vidas ajenas, aprendiendo de esas vidas y de paso, lo que tú dices, ¿no? Cronista de la sociedad de su época, cronista de la realidad de su época, conociendo cómo era la España del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Pues Sí, seguro que sí. la música que nos propones también tiene que ver algo quizás con No aquella época, no será un chotis, pero quizás algo similar, ¿no? Escribió, yo esto no lo sabía, escribió música incluso. Es decir, no solamente escribió libretos para zarzuelas, sino que escribió música, ¿no? Un hombre polifacético. Yo he leído también un artículo curioso de una profesora de la Universidad de Salamanca, Judith Elvia García Martín, sobre De la recreación musicología. ¿eh? Es profesora de musicología. Claro, recreación de las prácticas musicales de la España del siglo XIX a través de la ficción televisiva, un texto curioso, y ahí se analiza una pieza del trabajo
la ficción televisiva, la música de la ficción televisiva en Galdós, y ahí se menciona en el libro, y a partir de ahí he recogido, el coro de las costureras, que es un fragmento del Barberillo de Lavapiés, una zarzuela de 1874, digo en el libro, que suena en uno de los capítulos de la serie. En la serie sí que van al teatro, van a la zarzuela, pero no creo recordar, no creo que no hay una mención expresa, pero en uno de los capítulos de la serie, los protagonistas que efectivamente van, siguiendo la trama del libro, a una zarzuela, la que están escuchando es el Barberillo de Lavapiés y la pieza se llama El coro de las costureras. Es una zarzuela de 1874. Y bueno, como seguro que estamos muy mal de tiempo, hay un texto... Bueno, yo sí que quería comentar que, bueno, que dice Alberto, siempre comentas que no es un programa de un experto en literatura, pero Alberto, qué bien documentado, incluso para el asunto de la canción, ¿no? Yo creo que es un programa muy bien documentado. Soy un poco, meto la pata constantemente y me horroriza meter la pata, no ya constantemente, me horroriza meter la pata una vez y la meto constantemente, porque no soy experto. Si fuera experto, no tendría que mirar que el Barberillo de Lavapiés es de 1874, porque me surgiría. Y date cuenta que, claro, yo tengo mi trabajo, le dedico la mayor parte de mi tiempo a otras cosas, que es esto, y entonces cuando yo leo el libro, al cabo de unos meses no me acuerdo de si el Barberillo de Lavapiés ni qué zarzuela. Un experto realmente es alguien que sabe, la verdad que toda la del mundo, entiendo que pretender ser experto de la obra de todos los libros que traigo no tiene sentido. Ahora, como me horroriza meter la pata, intento meterla lo menos posible. Y en ese sentido, pues bueno, busco información pero bueno. Aparte, bueno, pues aprovechamos para meter esa cuñita que escuchen estos programas porque se aprende muchísimo, se aprende mucho y se ubica y se recuerdan cosas que se habían olvidado también. Créeme, sinceramente, no es un exceso de modestia. Mi pretensión es, espero que la logre, transmitir la pasión que ciertos libros a mí me despiertan y en tanto que transmito esa pasión, interesar al oyente, o al oyente en este caso, claro, por la lectura de esos libros. La finalidad última sería, el logro sería que yo viera ahora, mirando por la ventana de mi casa, cómo mi calle se llena de un flujo de personas que van corriendo a la librería más próxima a comprar la obra de Galdós, ¿no? Esa sería la finalidad. Bueno, conmigo si lo consigue, ya te dije que estaba con las crónicas de los Casalet, sí. Y además y son muy buenas propuestas siempre, así que hagan caso a estas propuestas de cada miércoles por la tarde en Radio Universidad. Y nos queda muy poquito tiempo, pero sí, para un fragmento sí que bueno, hay. El fragmento no va a tener demasiado sentido porque el sentido pleno lo tiene leyéndolo entero y no vamos a tener tiempo. Es un pequeño pasaje inicial de Misericordia en donde se describen algunas de las mendigas que con nuestra protagonista están en el atrio de una iglesia pidiendo. Es descriptivo o significativo de la escritura, yo creo, de Bueno, pues con ese fragmento nos despedimos. Alberto, hasta la próxima semana y te escuchamos ya. Eran tres las que así chismorreaban, sentaditas a la derecha, según se entra, formando un grupo separado de los demás pobres. Una de ellas ciega, o por lo menos cegata, las otras dos con buena vista, todas vestidas de andrajos y abrigadas con pañolones negros o grises. La señá casiana, alta y huesuda, hablaba con cierta arrogancia, como quien tiene o cree tener autoridad. Y no es inverosímil que la tuviese, pues en donde quiera que para cualquier fin se reúnen media docena de seres humanos, siempre hay uno que pretende imponer su voluntad a los demás, y en efecto la impone. Crescencia se llamaba la ciega o cegata, siempre hecha un ovillo, mostrando su rostro diminuto, y sacando del envoltorio que con su arrollado cuerpo formaba la flaca y rugosa mano de largas uñas. La que en el anterior coloquio pronunciara frases altaneras y descorteses tenía por nombre Flora, y por apodo la burlada, cuyo origen y sentido se ignora. Y era una viejecilla pequeña y vivaracha, irascible, parlanchina, que resolvía y alborotaba el miserable cotarro, indisponiendo a unos con otros, pues siempre tenía que decir algo picante y malévolo cuando los demás repartijaban, y nunca distinguía de pobres y ricos en sus críticas acerbas. Sus ojuelos sagaces, lacrimosos, gatunos, irradiaban la desconfianza y la malicia. Su nariz estaba reducida a una bolita roja que bajaba y subía al mover de labios y lengua en su charla vertiginosa. Los dos dientes que en sus encías quedaban parecían correr de un lado a otro de la boca, asomándose tan pronto por aquí, tan pronto por allá, y cuando terminaba su perorata, con un gesto de desdén supremo o de terrible sarcasmo,
Cerrábase de golpe la boca, los labios se metían uno dentro de otro, y la barbilla roja, mientras callaba la lengua, seguía expresando las ideas con un temblor insultante.